que corresponde a tejido muscular. Es el tercer capítulo básico que vamos a desarrollar. Bien, tejido muscular. ¿Se ve pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, pues vamos adelante entonces. Bueno, al igual que los otros tejidos que estamos describiendo, también a nivel del tejido muscular, vemos que está conformada por células, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. Las células musculares, el tejido muscular, se disponen de manera paralela. Son células alargadas, son cilindros, en el sentido de la contracción. Y es por eso que mejor es llamarlas fibras musculares. Entre las fibras musculares hay abundante tejido conjuntivo, formada principalmente de fibra colágena, que está dispuesta a manera de capas que vamos a describir en el momento que estemos describiendo esa parte. Y además hay abundantes vasos sanguíneos que acompañan al tejido conjuntivo. El origen del tejido muscular es de la hoja mesodérmica. Todos los tejidos se originan del mesodermo. Tienen características. Estas son, ya dijimos, son células alargadas, tienen tejido conjuntivo de sostén, tiene abundante vascularización. La contracción es la propiedad que tienen las células de poder acortarse, es la más desarrollada. De esto depende entonces la contracción muscular. Y también tienen la propiedad de la conductibilidad, es el hecho de que una célula que se estimulara a nivel de su membrana plasmática, esta se difunde casi simultáneamente a toda la fibra o a toda la célula. El músculo se clasifica tomando en cuenta dos aspectos: la morfología, o sea, la forma de las células, y su fisiología. Tomando en cuenta su morfología, hay el músculo estriado, aquella que tiene a la microscopía bandas claras y bandas oscuras, que resulta de la disposición de los filamentos contráctiles. A esto llamamos músculo estriado. En cambio, el liso no presenta estas estructuras. De acuerdo a su función, uno de los músculos estriado, que es el esquelético, es voluntario. Esto quiere decir que responde a la mente consciente. Esto, por ejemplo, si uno levanta la mano o se pone a caminar, es que está lo haciendo voluntariamente. Eso es entonces el de responder a la mente consciente. El otro tipo, que es el cardíaco, es involuntario, no responde a la mente consciente, se contrae de manera espontánea. En cambio, el músculo liso igualmente también es involuntario. De tal suerte que tenemos entonces, dependiendo de estos tres tipos de músculos: el músculo esquelético estriado voluntario, el músculo cardíaco estriado voluntario y el músculo liso involuntario. Todas ellas producen movimiento, que es su principal función. Así, por ejemplo, el músculo esquelético, por estar inserta mediante los tendones en la masa muscular, en los huesos, este provoca el movimiento del cuerpo, ¿sí?, en la contracción. También producen la constricción y la propulsión. En las estructuras tubulares, como son, por ejemplo, las del tubo digestivo, tomemos el ejemplo del intestino,
su capa muscular se contrae por segmentos y esto al contraerse produce una constricción, ¿sí? Y simultáneamente también propulsa, o sea, empuja hacia adelante el contenido, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces, cumple la función de constricción y de propulsión. Y el de bombeo se refiere principalmente al músculo cardíaco, ya que el corazón, que está conformado por 4 cavidades, al contraerse estas, envían, ¿no es cierto?, hacia otros sitios la sangre, y eso se comporta como una bomba. Todo este movimientos se producen con gasto de energía y por tanto entonces hay también producción de calor en el cuerpo. Es así entonces como cumplen sus funciones el tejido muscular. El tejido muscular esquelético está conformada por cilindros, como vemos acá, todas en una misma dirección y de extremo a extremo una sola. Tiene estas bandas oscuras y claras, ya hemos mencionado que está dada por la disposición de los filamentos contráctiles y los núcleos son múltiples y ocupan una posición periférica. Representa casi la mayor masa muscular del cuerpo. En los animales se conoce con el nombre, perdón, se conoce con nombre de carne, perdón, con nombre de carne, ¿no es cierto? De ahí viene, por ejemplo, la terminología que cambia para designar los componentes de las células musculares como sarco, el prefijo carne, sarcolema, membrana plasmática. El retículo plasmático liso se denomina retículo sarcoplasmático. El citoplasma se denomina sarcoplasma. Las mitocondrias se denominan sarcosomas. El músculo cardíaco que se encuentra en las paredes del corazón y en los vasos grandes que entran y salen del corazón es casi similar a las fibras musculares estriadas esqueléticas en el sentido también de presentar bandas claras y bandas oscuras, pero tiene diferencias. Una de ellas son fibras cortas. Las fibras del músculo cardíaco se van uniendo unas a otras lateralmente y eso hace aparentar como si fuesen fibras largas, pero no. Estas líneas verticales que ven acá son los sitios de unión de una fibra con otra. Por tanto, por ejemplo, en esta de aquí abajo hay 3 fibras. Sus núcleos son centrales, a diferencia del esquelético que son periféricos, ¿sí? Y además, las fibras no son individuales, están unidas unas con otras mediante puentes. Y de esa manera da un aspecto de un retículo. En cambio, el músculo liso está formado por células pequeñas de forma fusiforme, son células alargadas, con la parte central ensanchada y los vértices terminados en punta. Llevan también un núcleo igualmente alargado de posición central. Los encontramos, ya mencionamos un ejemplo, en la pared de los órganos del tubo digestivo, se encuentra en los vasos sanguíneos, encontramos, por ejemplo, en el aparato reproductor masculino-femenino. En este ejemplo, tenemos acá un útero, que es un órgano reproductor femenino, y este músculo está en la capa media, denominada miometrio. Bien, ahora hablemos del músculo esquelético. ¿Cómo se desarrolla? A partir de las células mesenquimatosas indiferenciadas comienzan a aparecer las células denominadas mioblastos. Estos son los precursores. Estas se van alineando y forman miotubos
que son células multinucleares. ¿Ya? Estas células, los miotubos, comienzan a elaborar miofibrillas, integradas por miofilamentos, actina, miosina, que son componentes de las fibras y son responsables de la contractilidad. Entonces, así, estas fibras ya formadas se disponen de manera paralela con espacios intercelulares que incluyen capilares de tipo continuo. ¿Ya? Formada así, la fibra muscular estriada esquelética es larga, es cilíndrica, multinucleada y es estriado. Su diámetro varía desde 10 a 100 micrómetros y su longitud también es variable. Pueden medir hasta 4 centímetros de longitud. Es una medida que ya se puede apreciar a simple vista. Ahora bien, la fuerza relativa contráctil depende del diámetro de la fibra y la fuerza total de una masa muscular, de todo un músculo, depende del número y grosor de las fibras. Las fibras son de color rojo cuando se ve sin colorear o rosa a rojo, ¿sí? Esto va a depender mucho de la vascularización y también de un pigmento que llevan en su interior que se llama la mioglobina, que es propio del músculo. Ahora, tomando varias características, se clasifican 3 tipos de fibras: fibras rojas, fibras blancas y fibras intermedias. Aquí vemos las características de un miocito o de una fibra muscular estriada esquelética. Son largas, vemos acá simplemente un segmento, está cortado, ¿no es verdad? En la fibra completa los extremos son romos, no se ramifican, son individuales, están paralelas unas a otras, poseen bandas claras y oscuras y poseen múltiples núcleos periféricos, eso ya mencionamos. Y es así entonces como se ve al microscopio ahora una fibra muscular. Aquí estamos viendo fibras largas, núcleos periféricos, bandas claras y bandas oscuras, y estos espacios que estamos viendo acá entre fibra y fibra va a corresponder a tejido conjuntivo que más adelante vamos a desarrollar, correspondería al endomisio que rodea a las fibras musculares de forma individual. Esto de tener múltiples núcleos se observa mejor en un corte transversal, como se observa aquí. Veamos, por ejemplo, cualquier fibra, veamos, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, esta tiene 1, 2, 3, por acá vemos 1, 2, 3, esta 1, 2, 3, 4. Entonces, tienen siempre más de 2 núcleos, con lo que decimos entonces que sí son multinucleares. En este cuadro vemos las diferencias entre las fibras rojas y las fibras blancas y las características que las diferencian. Así, por ejemplo, si tomamos en cuenta la vascularización, en las fibras rojas la vascularización es abundante, en las fibras blancas es escasa. La inervación, las fibras rojas están inervadas de fibras nerviosas pequeñas, en cambio las blancas de fibras nerviosas grandes. Su diámetro, las fibras rojas son más pequeñas, en cambio las fibras blancas son grandes. La contracción, esto es importante, en las fibras rojas es lenta y repetitivo y no se fatiga con mucha facilidad, pero la contracción es débil. En cambio, en las fibras blancas, la contracción es rápida, la contracción es fuerte, pero se fatiga muy fácilmente. El retículo sarcoplasmático en las fibras rojas está poco desarrollada, en cambio en las fibras blancas es abundante y extenso. Las mitocondrias son abundantes en las fibras rojas, en las fibras blancas son unas cuantas. La mioglobina, abundante en las fibras rojas, escasa en las fibras blancas. Presentan enzimas. Así, por ejemplo, las enzimas oxidativas son abundantes en las fibras blancas, en cambio en las fibras rojas, en las blancas es escasa.
El adenosín trifosfato es escaso en las fibras rojas, en cambio es abundante en las fibras blancas. Las fibras intermedias se posicionan en el medio, aquí. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la vascularización, no tiene ni abundante ni poco. ¿Sí? En las mitocondrias no tienen muchas ni son escasas, están en término medio, están entonces acá al medio. Aquí vemos una imagen donde se ve claramente intensamente coloreadas fibras rojas. Estas son las fibras blancas y estas serían las intermedias. En toda una masa muscular siempre observaremos estas tres o estos tres tipos de fibras musculares. Revestimiento de tejido conjuntivo. Acá vamos a detallar con mayor precisión dónde se localizan o dónde están el tejido conjuntivo. Está bajo la forma de tres membranas. El epimicio es el tejido conjuntivo denso regular colagenoso que rodea a todo el músculo, a toda la masa muscular, cualquier músculo que conocen con nombre propio en anatomía. El perimicio también es tejido conjuntivo denso que rodea a haces o fascículos musculares, que es este de acá, que está conformado por un conjunto de fibras musculares. Eso es el perimicio. En cambio, el endomicio rodea a las fibras musculares de manera individual, sería en este caso, aquí, y está reforzada por células reticulares. ¿Sí? En este cuadro, este sería el perimicio. Este es un fascículo muscular, ¿sí? Y este tejido que rodea, que es un poco más denso, es el perimicio, donde es posible inclusive apreciar vasos sanguíneos. En cambio, este tejido que rodea a cada fibra de manera individual, aquí este espacio en blanco, es el endomicio. ¿Y qué es la lámina externa? Es una especie de una lámina basal que rodea a cada una de las fibras musculares por dentro del endomicio. Tendones y aponeurosis que se unen al músculo y estas al hueso se continúan con las fibras musculares. Por tanto, las fibras del perimicio se continuarán con las fibras del tendón, que sería el peritendón. Así, por ejemplo, el endomicio se continuará con el endotendón y el epimicio se continuará con el epitendón. Estas estructuras, tanto los tendones de la aponeurosis, también participan y utilizan la fuerza de contracción para ejercer movimiento. ¿Qué vemos a la microscopía? Ya mencionamos que las células son multinucleares, núcleos periféricos, y cada célula es rodeada por su endomicio, ¿no es cierto? Y por dentro estaría la lámina basal. Hay células satélites, estas son células que están entre las fibras estriadas, son células pequeñas, regenerativas con un solo núcleo. Entonces, a partir de estas células, que el músculo estriado puede regenerar. El sarcoplasma contiene las miofibrillas de 1 a 2 micrómetros de diámetro, de disposición paralela, ordenada, cuyas estriaciones nos van a representar entonces las bandas claras y las bandas oscuras. La banda oscura se denomina banda A, es esta de este extremo a este extremo, la banda A. Ahí está marcado, ¿sí? La banda A. La banda clara está formada por filamentos delgados, es de aquí a aquí. Se denomina también banda I, de isotropía, y la banda A de anisotropía. Al centro de la banda A está ocupada por la banda H, que es la zona
donde solamente vemos filamentos gruesos. En cambio, en los extremos se superponen los filamentos gruesos con los filamentos delgados. Y por último, al centro mismo de la banda A está la línea M, que es esta de acá, que es una zona formada por filamentos secundarios intermedios que mantienen unido en paralelo a las fibras de miosina o a los filamentos gruesos. La banda I está dividida en dos por el disco o la línea Z acá. ¿Sí? Tenemos acá mitad para una sarcómera y la mitad para otra sarcómera. Ahora bien, entre dos discos Z, todos estos componentes de aquí, ¿sí? Es la sarcómera, que tiene aproximadamente 2.5 micrómetros de longitud y se la considera como la unidad contráctil de la fibra. Cuando se contrae la fibra, la banda I, esta de acá, se va a estrechar. La banda H, esta de acá, y la línea M van a desaparecer. La banda A no se altera, se mantiene, y también al aproximarse los discos Z, la sarcómera se va a acortar. Veamos acá, es una disposición fibrilar de una fibra relajada. Es igual que esta. Tiene la misma configuración, fíjense, el disco Z, la terminal de los filamentos delgados, todo esto a la misma altura, ¿verdad? Pero comparamos ahora con la fibra contraída, los discos Z se han aproximado, por tanto, su longitud se ha acortado, los filamentos delgados se han aproximado hacia el centro, por tanto, la banda I se estrecha, es menos que esta, y aquí la banda M y la banda H van a desaparecer en una fibra contraída. Esta imagen de gran aumento, donde podemos ver claramente aquí, ¿no es cierto? Aquí está la banda oscura, la banda clara. Si se fijan con un poquito de precisión, en medio de aquí de la banda clara hay una línea. Esa es la línea Z, que hay otra línea Z. Entonces fácilmente se ven acá las sarcómeras. Entonces puedan fácilmente imaginar cuántas sarcómeras hay en una fibra. Es un pequeño segmento, nada más. ¿Ya? Y aquí el corte transversal, nuevamente para repetir cómo se ven los múltiples núcleos y a los tejidos que hemos mencionado, endomicio y perimicio. Seguimos a la microscopía, la historia electrónica, para hablar de los tubos T y los retículos sarcoplasmáticos. ¿Qué son los tubos T? No son nada más que invaginaciones tubulares, en este esquema son estas que están de color amarillo, invaginaciones tubulares a la altura o a lo largo de las uniones de la banda A con la banda A con la banda I, aquí. ¿Sí? Aquí está. Esto facilita la conducción de la onda de despolarización a lo largo del sarcómera. Cuando llega un estímulo y hace contacto en cualquier punto del músculo, inmediatamente la membrana se despolariza y esa onda de despolarización ingresa por los tubos T al interior y así toda la fibra se estimula. Está en relación con el retículo sarcoplasmático, que son estas estructuras. El retículo sarcoplasmático está formado por cisternas terminales y estructuras tubulares en la parte central. ¿Sí? Estas cisternas terminales son dilatadas, se encargan de almacenar calcio interior. Son dos, uno a cada lado del tubo T, aquí y aquí.
tubo T, ¿sí? Y estos tres componentes, un tubo T y dos cisternas, forman una triada. Esta disposición permite entonces que la onda de despolarización se disemine a la superficie de toda la célula de un modo instantáneo. El retículo sarcoplasmático regula entonces la contracción muscular porque controlan los iones de calcio, porque es en ella que se almacenan estos iones. En un plano profundo, también de disposición paralela a los miofilamentos, encontramos mitocondrias, que son estas estructuras que están acá de rojo, ¿sí? Entonces así se ve estos tres componentes: retículo sarcoplasmático, tubos T y las mitocondrias. La organización estructural de las miofibrillas. Cuando vemos al microscopio electrónico se ve lo mismo que cuando se ve al microscopio simple, o sea, se ve aquel bandeo formada por bandas claras y bandas oscuras. ¿Sí? A nivel de la banda clara vemos filamentos finos, estas que son los filamentos de actina F de 7 nanómetros de diámetro por 1 micrómetro de longitud. Y los filamentos gruesos, que aquí están pintados de azul, de 15 micrómetros de diámetro y de 1.5 micrómetros de longitud. Entonces son casi el doble de diámetro estas y casi un 50% más de largo. Los filamentos delgados se originan del disco Z y se proyectan hacia la mitad de una sarcómera adyacente, ¿no es cierto? Hacia la mitad se están dirigiendo, formando, por tanto, dos grupos de filamentos dispuestos de manera paralela. En cambio, los filamentos gruesos forman agrupaciones paralelas interdigitadas con los filamentos delgados al centro de una sarcómera. La banda A está a cada lado entonces del disco Z, son los filamentos delgados. La banda A entonces está representada por filamentos delgados y gruesos en la parte central. La banda H aquí representa la zona donde vemos solamente filamentos gruesos. Esta es la banda H. Solo vemos filamentos que están pintados de azul. Esos son los filamentos gruesos. La línea M que se está de acá, está al medio de la banda H, está formada por miomesina y la proteína C. Estas dos proteínas mantienen en paralelo a las fibras o a los filamentos gruesos en una sarcómera. Por cada filamento grueso existen 6 filamentos delgados alrededor dispuestas de una manera hexagonal. ¿Ya? Aquí vemos entonces, por ejemplo, un filamento grueso y por detrás hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si unimos sus puntas, aquí formamos un hexágono. Entonces, esto es el patrón hexagonal de filamentos delgados en el vértice y un filamento grueso al centro. Existen otras proteínas que fijan a los filamentos de actina y miosina, y entre estos indicamos la titina, que fija a los discos Z, aquí está la titina, está aquí como un resorte, al disco Z a los filamentos gruesos mediante 4 moléculas. La actina alfa, ¿sí?, que mantiene a los filamentos delgados gruesos en paralelo. Aquí está. La cap Z está a nivel de la línea Z, evita que se añadan moléculas de actina G a un filamento delgado o que se eliminen de ella. En cambio, la nebulina, de acá, refuerza la fijación a los discos Z a los filamentos delgados. Y la tropomodulina, que está aquí en los extremos de los filamentos delgados, pintado de verde, mantiene la longitud precisa de los filamentos delgados,
no permite que se salgan o que se aumenten más moléculas. Entonces, la función que cumplen cada uno de estos filamentos intermedios o proteínas de fijación. ¿Cómo se ve o cómo se ve molecularmente un filamento grueso? Posee el filamento grueso 300 moléculas de miosina 2. Cada molécula tiene aproximadamente unos 150 nanómetros de largo y unos 2 a 3 nanómetros de diámetro. Está integrada por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras forman el bastón y las cadenas gruesas estarían formando acá las cabezas, ¿ya? Y así en conjunto se parece mucho a un palo de golf. Entonces, la meromiosina ligera, aquí está, formada de un bastón, está compuesta por polipéptidos que se envuelven una en otra. La meromiosina pesada está aquí a nivel de las cabezas globulares, con las partes proximales cortas, concurrentes de polipéptidos que forman una varilla envuelta entre sí. Por tanto, las moléculas entonces de miosina, cuando se disponen, se van alineando de forma paralela, una al lado de otra, a intervalos regulares, de una disposición cabeza con cola, cabeza con cola, cabeza, cola. ¿Sí? Pues cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. En cambio, los filamentos delgados tienen como principal componente la actina F, esto que está pintado de color azul, ¿ya? Que es un polímero de la actina G que se polimeriza en sus extremos. Por tanto, tiene un extremo positivo que se une aquí al disco Z y un extremo negativo que se extiende hacia el centro del sarcómero, que es sitio donde se une a la cabeza de la miosina 2. Está formada por 2 cadenas de alfa-actina F envueltas una en otra en hélice, muy parecido a 2 hileras de perlas. En cambio, la tropomiosina, que es esta que está pintado de color verde, de 40 nanómetros de largo, ocupan los surcos superficiales de la hélice de la actina. Estas están en el sitio activo oculto de la fibra delgada. La otra es la troponina, que es este conjunto de aquí, de 25 a 30 nanómetros, está al inicio de cada molécula de tropomiosina. Sí. Está compuesta por 3 polímeros globulares. Estos son la TNT, que se fija a la tropomiosina, la TNC, que va a contener calcio, y la TNI, que se fija a una molécula globular. Esta estructura, la tropomiosina, es la que va a permitir la flexión de las moléculas de miosina para que éstas se unan al sitio activo de la molécula de actina. La contracción muscular. La contracción reduce la longitud de la fibra muscular. ¿Ya? En concreto, reduce la longitud de las sarcómeras. En este caso, esta es una sarcómera. Aquí está la línea Z y aquí está la línea Z. ¿Sí? Por tanto, equivale a la suma de todos los acortamientos que ocurren en los sarcómeros. Esto puede producir por un impulso neuronal y que va a obedecer a la ley del todo o nada. Esto quiere decir que todas las sarcómeras se van a contraer o no se contraen. Eso es la ley del todo o nada. El estímulo va a ser transferido por una unión neuromuscular, por una fibra nerviosa terminal entre
la fibra muscular y la nerviosa van a formar una sinapsis. La fuerza de contracción está en función del número de fibras que se van a contraer. Durante la contracción, se deslizan los filamentos delgados, como están viendo en esta imagen, más allá de los filamentos gruesos, ¿sí? Aquí este es filamento grueso, ¿ya? Y la que produce esta son las cabezas polares de los filamentos gruesos, que hacen que se aproximen los filamentos delgados y de esa manera se acorta la sarcómera. Esta forma de deslizarse los filamentos entre sí se conoce con el nombre de la teoría del filamento deslizante de Jusley. La secuencia de los acontecimientos durante la contracción muscular después de que se produzca la polarización. O sea, una vez que llega el estímulo a través de una fibra muscular, esta se despolariza por toda la membrana plasmática. Hecho está, entonces, el impulso generado en el sarcolema, en la membrana plasmática, va a penetrar al interior a través de los tubos T y se van a propagar a las cisternas del retículo sarcoplasmático. Estimulada a estas, salen iones de calcio del interior de las cisternas terminales y llegan al citosol, o sea, al sarcoplasma. Allá van a ir a unirse a la TNC de la troponina, alterando su configuración. O sea, van a venir aquí, ¿no es cierto? Aquí se van a unir, aquí al verdecito, y de esa manera alteran la configuración y va a ponerse en movimiento las fibras. Entonces, cambia la configuración de la troponina miosina y activa el sitio activo. Simultáneamente también se va a producir una hidrólisis del adenosintrifosfato que está unida a la miosina, que va a producir cambios en el complejo que se une al sitio activo de la actina. También se va a liberar fosfato inorgánico, causando mayor resistencia de la unión entre la actina y miosina. Se produce también la liberación del adenosindifosfato de la miosina 2 y el filamento fino se arrastra al centro de la sarcómera. O sea, se produce esto, ¿sí? Hacia el centro. Aquí está el centro. Ahí van siendo arrastrados. A eso se llama golpe de fuerza. Cada golpe mueve aproximadamente unos 5 nanómetros. Esta aproximación, entonces, es del orden de 5 nanómetros. Epa, aquí está, todavía estamos acá. ¿Ya? 5 nanómetros. Y nuevamente se une entonces la molécula de ATP al subfilamento de S y libera los enlaces de actina-miosina y entonces se relaja la contracción. Los ciclos de unión y liberación se repiten unas 200 veces para una contracción sea completa. ¿Y qué pasa con la relajación? Dice, mientras la concentración de calcio en el citosol está alto, los filamentos de actina permanecen en el estado activo y la contracción continúa. ¿Ya? Pero por otro lado, cuando el impulso cesa, ya no hay impulso nervioso, va a ocurrir la relajación que va a implicar, dice, pasos inversos a la contracción. Esto quiere decir que la bomba de calcio que se encuentra al interior del retículo sarcoplasmático, ¿no es cierto?, va a impulsar las moléculas de calcio del citosol hacia ella, hacia las cisternas terminales. Y a su vez, estos iones de calcio van a ser atraídos por una proteína que se conoce con el nombre de la calsecuestrina. Por tanto, se va a reducir la concentración de calcio en el citosol, provocando que la TNC pierda su unión con el calcio y esto va a hacer que recupere su
conformación original. Entonces, la tropomiosina entonces vuelve a ocupar su posición original y de esa manera impide la interacción contra actina la miosina y no hay relajación. O sea, todo eso ocurre a este nivel. Son estas estructuras que cambian de posición y permiten entonces la interacción. Entonces, el principal componente para la relajación o contracción es la troponina. Fuentes de energía para la contracción. La contracción muscular requiere de abundante energía. Por tanto, las células musculares entonces mantienen altas concentraciones de adenosina trifosfato y fosfato de creatinina en su sarcoplasma. ¿Ya? Y esto es fabricada por las mitocondrias por la vía de la fosforilación oxidativa del ciclo de Krebs durante los periodos de inactividad o de baja actividad. Entonces, en ese momento que va acumulando esta energía. Y estas energías son resultado de tres sistemas metabólicos, que son el sistema energético fosfógeno, donde el fosfato de creatinina, que contiene enlaces de fosfato de alta energía, van a suministrar una energía para 9 segundos de actividad muscular máxima, o sea, para 9 segundos de contracción. 3 para la ATP y 6 para el fosfato de creatinina. El otro sistema es la glucólisis. O sea, por el metabolismo anaerobio del glucógeno. ¿Sí? Esta va a proporcionar de 90 a 100 segundos de energía para la actividad muscular máxima. O sea, puede dar energía para 100 o 90 segundos de contracción, que es más o menos 1 minuto y medio. Y la otra es el sistema energético anaerobio, que es la energía que se produce de la dieta normal que ingerimos y a partir de acá forma ATP. Pero esta energía no apoya a la actividad muscular máxima, solamente mantiene la actividad muscular normal. ¿Sí? La actividad muscular máxima mencionamos, por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio físico, ¿no es cierto? Una carrera rápida, o el constante levantar o doblar los brazos, esa es una actividad muscular máxima. En cambio, la actividad muscular normal es cuando uno está en reposo, sentado y bueno, no haciendo una actividad máxima. Pues. La inervación. Recibe inervación de dos vías, sensitiva y motora. La motora, a su vez, es somática y autónoma. La inervación somática motora va a producir la contracción. Por tanto, entonces esto va a formar la unidad motora. Al ponerse en contacto una fibra muscular con la fibra nerviosa, donde todas las fibras musculares son inervadas por un nervio o por un axón. En este tipo de inervación, una sola neurona puede inervar desde varias fibras musculares hasta centenares o más. En cambio, la inervación motora autónoma está dada principalmente por los vasos sanguíneos. Ya habíamos indicado que el tejido muscular tiene abundante riego sanguíneo. En cambio, la inervación sensitiva tiene dos orígenes, que son los usos neuromusculares y el uso neurotendinoso u órgano de Golgi. Los receptores sensitivos de estas terminales están encapsulados en el músculo o en los tendones. ¿Ya? Y estas van a proveer información sobre el grado de tensión de la masa muscular y la posición de esta. Por tanto, cada músculo entonces recibe una inervación motora, sensitiva o autónoma.
Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen dinámico, que lo que está pasando, la mano está próxima a la fuente luminosa, aquello está provocando un dolor, entonces esto produce una reacción sensitiva, va a la parte central, que en este caso sería la médula, recoge, procesa y da una respuesta motora indicando que retire. Pues entonces aquí la mano se retira de la fuente luminosa. Lo propio ocurre, ¿no?, cuando el reflejo patelar. Por ejemplo, cuando la acción muscular es muy coordinada, como ocurre en el ojo, en el iris, cada fibra motora puede inervar 5 a 10 fibras musculares. En cambio, en otros sitios, como por ejemplo en el abdomen, una fibra muscular puede inervar hasta 1000 fibras musculares. Ahora, cada neurona motora y las fibras musculares que controlan forman una unidad motora. Por tanto, la fibra muscular de una unidad motora va a producir una contracción al unísono siguiendo lo que dice la ley del todo o nada. O se contraen todos o no se contraen. Por tanto, entonces, esta es la unión neuromuscular o la unidad motora que está conformada por una terminal muscular y una terminal nerviosa. En este sitio, las fibras motoras es un axón mielinizado del tipo de la neurona alfa. Esta fibra va a penetrar en el tejido conjuntivo del músculo. Ahora, cada unión del músculo y el nervio, aquí, se denomina una unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular va a presentar una membrana postsináptica, o placa terminal motora, que va a estar formada por el músculo, y así va a formar una hendidura sináptica primaria, que es esta cavidad mayor, donde va a estar ocupada por toda una terminal del axón y unas hendiduras secundarias recubiertas por la lámina externa, similar a una lámina basal que poseen las fibras musculares. El sarcoplasma o citoplasma del músculo cercanos a esta hendidura presenta mitocondrias, ribosomas, núcleos y abundante glucógeno almacenado. En cambio, la membrana presináptica, que sería la terminal de la fibra nerviosa, es dilatada, como ven acá, ¿no es cierto? Es una terminal recubierta solamente que llega con las células de Schwann. También va a tener mitocondrias, hay abundantes retículo plasmático liso, y va a haber vesículas, aproximadamente unas 300.000 vesículas sinápticas, que van a tener un diámetro de 40 a 50 nanómetros y van a contener entonces el neurotransmisor, que es la acetilcolina. ¿Y cómo se produce la transmisión del estímulo? El estímulo de despolarización que llegó a la membrana plasmática abre los canales de calcio de las barras densas. Esto permite entonces el ingreso de calcio, y al ingresar va a producir la fusión de unas 100 vesículas de acetilcolina, en este caso, en los sitios activos, y estas están o van a ser vaciadas hacia la hendidura sináptica. La cantidad de acetilcolina que se libera se conoce como cuanta, y esta es aproximadamente de 10.000 a 20.000 moléculas de acetilcolina. La acetilcolina de la hendidura sináptica se difunde hacia los receptores postsinápticos que se encuentran en la membrana del músculo, o sea, del sarcolema.
¿sí? Y esto va a producir la despolarización del sarcolema y va a generar un potencial de acción a este nivel. Por tanto, ese impulso generado se va a diseminar por toda la fibra y va a penetrar mediante los tubos T y producirá la contracción. A nivel de la hendidura sináptica, existe una enzima que es la acetilcolinesterasa, que va a degradar a la acetilcolina en acetil y colina, de donde la colina nuevamente va a ser reintroducido, es reciclado, ¿ya? Juntamente con sus membranas. La membrana se quedará sumarse a la membrana del retículo y la acetilcolina se une Disculpe, doctor. a las moléculas. ¿Sí? Hay una persona que está con micrófono encendido y no se le escucha bien. A ver, aquella que está con el micrófono encendido vaya apagando, o los que tienen micrófono encendido apaguen. Están interrumpiendo. Bien, veamos ahora de la inervación simpática, los usos musculares. Estas inician una respuesta de contracción refleja de un receptor sensorial encapsulado que se encuentra al interior de las fibras musculares ordinarios, digamos así. Estas que están pintadas de color marrón son las fibras musculares corrientes, y este conjunto que está aquí adentro, entonces es un uso muscular. Está conformada por aproximadamente 8 a 10 fibras musculares modificadas que se conocen con el nombre de fibras intrafusales, que están rodeadas por un espacio periaxil, o sea, hay una membranita que las envuelve y las separa de las fibras comunes. Estas fibras intrafusales son de dos tipos: las denominadas fibras de bolsa nuclear, aquellas que ven acá, cuyos núcleos están en un solo sitio, como una bolsa, ¿sí?, que van a responder al estímulo dinámico principalmente, y las fibras de cadena nuclear, que son estas de acá, vean, sus núcleos están en forma de una cadena, ¿sí? Entonces son dos tipos de fibras musculares. Ahora, cada una de estas reciben terminaciones simpáticas primarias dinámicas que se envuelven en el sitio del alrededor del núcleo de los tres tipos de fibras, de las de bolsa, de las de la cadena y también alrededor de las fibras de los núcleos, alrededor en la zona de los núcleos de las fibras ordinarias. También reciben terminales sensoriales secundarios estáticas, esta que está pintada acá de amarillo, ¿ya?, que se envuelven alrededor de las fibras. Y también las tres van a recibir una inervación, una neurona motora gamma estática, que está aquí pintado de color verde. En cambio, las fibras extrafusales, o sea, las fibras cardíacas normales, perdón, fibras estriadas normales, ahora estas que están rodeando acá, van a recibir, ¿no es cierto?, una inervación eferente motora. Esto de acá. La modulación de la actividad de la neurona motora gamma, de la verde, va a dar al sistema nervioso la capacidad para ajustar la sensibilidad del uso muscular. Por tanto, esta estructura va a controlar los cambios que se producen durante la contracción, en este caso, los cambios de longitud y la alteración misma de la fibra muscular. Los órganos tendinosos de Golgi están localizadas en el tendón, que es continuación del músculo al unirse con el hueso aquí, ¿no? Aquí está el músculo, está el hueso, está uniéndose, esta parte está uniendo, es aquí donde se ve esta estructura. Es una estructura cilíndrica de
milímetros de longitud y por un 0,5 milímetros de diámetro. ¿Ya? Está conformada por fibras colágenas, como ven acá, onduladas, y la terminación o la continuación de un axón tipo 1B que tiene terminaciones libres. ¿Ya? Esta estructura va a vigilar la contracción de la fibra muscular. De esa manera proteger ya sea el músculo, al hueso, al tendón frente a una contracción fuerte. Una contracción fuerte producida por la fibra muscular y también concomitantemente a nivel del tendón, muchas veces puede provocar rotura de las fibras musculares, las fibras tendinosas, inclusive puede romper el hueso. Entonces, va a proteger de esto. Y también provee una retroalimentación inhibidora motora alfa, o sea, el estímulo de esta va a hacer que se produzca una relajación del tendón. Por tanto, los órganos tendinosos de Golgi, esta de acá, vigilan la fuerza de contracción muscular. ¿Sí? La fuerza con que se contrae. En cambio, los usos musculares, esta de acá, va a vigilar el estiramiento del músculo. Y ambas actúan de una manera concertada. Músculo cardíaco. ¿Dónde encontramos? En el corazón y en los grandes vasos que entran y salen, como son las venas pulmonares, arterias pulmonares o la arteria aorta. Embriológicamente, estos derivan del manto miopicárdico del mesenquima esplácnico. Está formada por fibras musculares que se van enlazando y forman una especie de una red enlazada por la ramificación de las fibras y van disponiéndose en forma de capas. Estas láminas ramificadas de las fibras musculares están separados por tejido conjuntivo delgado, como ven acá, que llevan vasos sanguíneos, porque es un tejido muy vascularizado, mucho más que el músculo esquelético. Entonces, tejido conjuntivo que llevan vasos sanguíneos, nervios, y también por este tejido conjuntivo está conduciéndose el sistema de conducción del corazón o del marcapaso cardíaco, las fibras del marcapaso cardíaco. Poseen una ritmicidad intrínseca. Esto quiere decir que estas fibras se contraen automáticamente, en forma automática. Su contracción se inició cuando se formaron estas fibras musculares y así, por ejemplo, aparecen primeramente en la pared del tipo vaso y de ella resulta formarse el corazón y desde el momento que se ha formado el corazón, esta se contrae constantemente a un ritmo de aproximadamente 60-80 contracciones por minuto. Y si esto cesa, entonces la muerte. Esa capacidad de contraerse es espontánea, es de manera automática. Entonces, la contracción de estas fibras no para. Y si para, es un paro cardíaco y eso es muerte. Lo único que podemos hacer es disminuir o aumentar el número de contracciones. Un ejercicio físico, una carrera o un andar rápido aumentará
la contracción de las fibras musculares porque parte externa, por ejemplo, la masa muscular de los miembros, va a necesitar más energía y por tanto mayor aporte sanguíneo. En cambio, la vigilia, cuando la persona, por ejemplo, descansa o duerme, entonces las contracciones disminuirán porque hay poco gasto de energía. Utiliza la respiración anaeróbica para casi 90% de su aporte de energía. Lo hace a partir de la oxidación del ácido pirúvico. Las células musculares miden aproximadamente unos 15 micrómetros de diámetro y unos 80 micrómetros de largo. Son más pequeñas que las fibras musculares. ¿Sí? Las fibras musculares auriculares son mucho más pequeñas todavía porque son de dos tipos, auriculares y ventriculares. Además, estas fibras musculares auriculares presentan gránulos en su citoplasma y estos gránulos llevan el péptido auricular natriurético que disminuye la presión arterial. Por tanto, entonces, como características podemos decir que son fibras cortas y ramificadas. Aquí están las ramificaciones. Se unen entre sí para formar un enrejado, un trabeculado, y estos puntos de uniones forman estas de acá, estas líneas, que son las bandas escaleriformes. Están dispuestas de manera paralela, poseen estos que son las bandas escaleriformes o los discos intercalados. Poseen también bandas de miofilamentos que dan este aspecto de tener bandas claras y bandas oscuras, que depende de la disposición de los miofilamentos, y poseen un solo núcleo en posición central. ¿Qué son entonces los discos intercalares? Son nada más uniones término-terminales aquí, ¿no es cierto?, altamente especializadas entre sus membranas. En este sitio no están herméticamente unidas, sino que hay un espacio que separa y este espacio es de aproximadamente de 15 a 20 nanómetros. En este tipo de unión, en las porciones transversales, que sería esta de acá, aquí, ¿no es cierto?, va a presentar uniones adherentes y desmosomas. Estos son los desmosomas y aquí hay una unión adherente. En cambio, en las partes laterales, acá, o sea, de las miofibrillas acá, van a presentar uniones comunicantes aquí. Esto permite el flujo de información entre una fibra y otra. En la cara citoplasmática de los discos intercalares, los miofilamentos se unen a estas fascias como lo hicieran los filamentos delgados a la línea Z. O sea, en este caso, esto resultaría ser una línea Z, o sea, este tipo de unión, y en ella se fijan los filamentos delgados, estos los amarillos. ¿No? Muy similar como lo hacen en el músculo esquelético los filamentos delgados al disco Z. Y aquí vemos otra imagen de músculo estriado esquelético, fíjense ahora, ahí están las bandas, ahí están las ramificaciones, los discos de unión o las bandas escaleriformes, marcadas con flechas, núcleos centrales, tejido entre fibra y fibra, que sería el equivalente del endomisio, pero no se denomina endomisio en el músculo cardíaco. Pero en el músculo esquelético, ese tejido que está alrededor de cada fibra es endomisio, ¿no es cierto? Este sería el equivalente. Vuelvo a recalcar, no se denomina endomisio. Y esto es lo que se va a mero detalle, la unión de los filamentos delgados hacia un disco, una banda escaleriforme, acá de ambos lados. Los organelos.
El bandeo de las fibras músculo cardíaco, la forma y el mecanismo de contracción son idénticos al músculo esquelético. O sea, hay también bandas claras, bandas oscuras, línea Z. Las moléculas de nebulina simplemente están en el 20% de la longitud del filamento delgado. En cambio, en el músculo esquelético está en toda la longitud. El retículo sarcoplasmático está menos desarrollada. O sea, esta estructura del retículo es menos desarrollada. Y los tubos T son 2.5 veces más gruesos. Son más gruesos que el músculo estriado. Y están a la altura de la línea Z aquí, ¿no? A la altura de la línea Z. Por tanto, hay un tubo T por cada sarcómera. Y de esa manera, un tubo T y una formación del retículo forman una diada. En cambio, en el músculo estriado forman una tríada porque a ambos lados del tubo T hay sarcómeras. Dice, debido a que el retículo sarcoplasmático está poco desarrollado, es escaso, entonces el almacenamiento de calcio va a ser insuficiente, por lo que tiene que haber una disposición adicional de calcio externo. Los tubos T, entonces, permiten el ingreso de calcio extracelular durante la repolarización, cuando se produce el estímulo, mediante los canales calcio-sodio. Por ese medio, entonces, ingresan el calcio externo hacia la fibra muscular. Otras diferencias que tenemos, cuando la contracción termina, los iones de calcio vuelven al retículo sarcoplasmático, igual que en el músculo esquelético. ¿Ya? Proceso que es controlada por el fosfobolán, proteína integral del retículo sarcoplasmático. En cambio, en el músculo esquelético está controlada por la calsecuestrina. Este principal sustrato de fosforilación. Además, este calcio va a regular, entonces, la relajación del músculo cardíaco y de esta manera regula también la diástole. Dice, la mitad del volumen de la fibra cardíaca está ocupada por mitocondrias. Eso, entonces, nos indica de que estas fibras necesitan bastante energía. Durante la frecuencia cardíaca basal, los triglicéridos constituyen el 60% del suministro de energía y el 40% deriva del glucógeno, o sea, de una actividad cardíaca normal. Por necesidad de oxígeno, las moléculas, los músculos cardíacos tienen gran cantidad de moléculas de hemoglobina unidos a oxígeno. Es otra forma entonces de proveerse de energía. Las fibras musculares auriculares son más pequeñas que las ventriculares. ¿Sí? Por tanto, en las fibras auriculares se ven gránulos abundantes que contienen el péptido natriurético auricular. También tienen las fibras ventriculares, que es el péptido natriurético tipo B, y ambas controlan la presión arterial. El músculo liso se denomina así porque las fibras no poseen estriaciones y carecen de un sistema de tubos T, no tienen tubos T. ¿Dónde se encuentran? Principalmente en la pared de las vísceras huecas, como el tubo digestivo, estómago, intestino, el aparato reproductor, las vías urinarias, vasos sanguíneos. Este tipo de músculo no está controlada por la voluntad, tiene una contracción autónoma, pero está regulada entonces por el sistema nervioso autónomo, puede estar regulada por las hormonas o condiciones fisiológicas locales como el frío, calor. Por eso se conoce con el nombre de músculo involuntario. Existen dos tipos de fibras musculares. El denominado músculo liso multiunitario, en la que la contracción es independiente una de otra, o sea que cada célula tiene una terminal nerviosa.
¿sí? Por tanto, esta puede contraerse independientemente de esta. En cambio, el músculo liso unitario, las fibras musculares están unidas unas a otras y allá tienen uniones comunicantes, bueno, conexiones comunicantes, ¿ya? Y por aquí pasa entonces el estímulo, de tal suerte entonces que una fibra muscular puede estimular una célula y esta pasa mediante estas comunicaciones a las otras células. Ese es el músculo multiunitario, en la que una fibra muscular puede dar el estímulo a cientos o miles de fibras. Además, estas fibras, además de ser contráctiles, pueden producir proteínas que van a ser eliminadas, son proteínas exógenas. Entre estas nos producen colágeno, producen elastina, producen glucosaminoglicanos, proteoglucanos y también factores de crecimiento. ¿Qué es lo que vemos al microscopio? Son células fusiformes. Eso quiere decir que está aquí en este esquema de aquí abajo. Son células alargadas que tienen la parte central ensanchada y las puntas terminan en... y los extremos, perdón, terminan en puntas. ¿No es cierto? Tienen un solo núcleo ovalado, central. Alguna vez pueden tener más. Y estos núcleos tienen casi siempre 2 o más nucleolos en su interior. Durante la contracción, cuando se contrae toda la fibra y da un aspecto de un sacacorcho. Cada una de las fibras externamente está rodeada por la lámina externa, muy similar a una membrana basal, que está dada por fibras reticulares finas. Cuando se colorea con la hematoxilina fésica, se observan cuerpos densos, estos puntos que vemos acá, adheridos a la superficie de la membrana plasmática. ¿Ya? Y estos son sitios de fijación para los filamentos y lo que va a dar entonces el aspecto de una estriación longitudinal. Las fibras musculares se disponen formando capas de diverso grosor. En algunos casos pueden ser individuales, como el caso, por ejemplo, los que rodean a los capilares. Cuando forman capas, van a tener un encaje preciso, punta, porción ensanchada, como se ve acá. Punta, porción ensanchada, punta, porción ensanchada, punta, porción ensanchada, ¿sí? Y ese se llama encaje preciso, punta, porción ensanchada. Al corte transversal se puede ver células con núcleos o sin núcleo, ¿sí? Porque el corte no siempre pasa a la altura de todos los núcleos. Si intento, por ejemplo, hacer un corte a este nivel, fíjense por dónde pasa el cursor. Aquí cortó su núcleo, aquí no hay núcleo, aquí hay no núcleo, aquí no hay, ¿sí? Entonces, por eso que hay células que se ven con núcleo o sin núcleo. Y van disponiéndose en capas que tienen direcciones. Así, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo se disponen de una manera circular alrededor del tubo y longitudinal en el sentido del eje largo. ¿Qué encontramos a nivel del citoplasma? Principalmente en la región perinuclear. Es un esquema de una fibra muscular, aquí está el núcleo. ¿Sí? Tiene múltiples mitocondrias, aparato reticular de Golgi, retículo plasmático rugoso y liso, va a haber gotitas de glucógeno. Hay filamentos delgados y filamentos gruesos. Aquí están los filamentos delgados que van de un cuerpo denso a otro cuerpo denso, que son estos puntos que ya mencionamos aquí, ¿no es cierto? Los cuerpos densos.
Entonces, filamentos delgados de 7 nanómetros de diámetro y los filamentos gruesos de 15 nanómetros. Los filamentos delgados igualmente están formados de actina, ¿ya? Que tienen troponina, tropomiosina, que tienen actina, tienen tropomiosina, pero no tienen troponina, y la troponina está reemplazada por la cal-desmona. Los filamentos gruesos son de miosina. Poseen miosina pesada en su parte media. La interacción entre la actina con la miosina va a posibilitar la contracción prolongada de la fibra. En este caso, la contracción, ya les decíamos, no obedece a la ley del todo o nada. O sea, puede contraerse independientemente un segmento de otro. Hay también filamentos intermedios, que son la bimentina y desmina en los músculos unitarios. En cambio, hay solamente desmina en el músculo multiunitario. ¿Ya? Los filamentos delgados van a insertarse, ya vuelvo a decir aquí, en los cuerpos densos. Los cuerpos densos, localizados en la superficie citoplasmática del sarcolema, funcionan como si fueran discos Z, porque en los discos Z también se insertan los filamentos delgados del músculo estriado. No tiene retículo sarcoplasmático, pero a nivel de la membrana plasmática existen estas estructuras que se denominan caveolas, que actuarían como tubos T y que van a regular la concentración de calcio libre. Y es así como se ve al microscopio entonces el tejido muscular liso. Fíjense acá, esa forma de uso está muy típica, parte central es hinchada y en los extremos terminan en punta. Igual esta termina en punta, veamos esta otra, todas ellas, y se van formando así en forma de capas. En esta imagen, por ejemplo, fíjense, acá hay una capa, y acá hay otra capa que parecería que se entra por debajo de esta, sí, está en otro plano, está por detrás, una posición longitudinal o una posición oblicua. Una imagen de corte transversal donde decíamos que hay fibras que se ven con núcleo, otras sin núcleo. Eso ya hemos indicado debido es el corte, ¿no es cierto? El corte no siempre todo, las fibras van a ser cortadas a nivel de su núcleo. La contracción del músculo liso también depende del calcio con el músculo estriado, ¿ya? Los iones de calcio se inicia con la liberación de los iones de calcio en las caveolas, donde la calmodulina va a alterar la configuración del complejo calcio-calmodulina y se une a la cal-desmona, que va a exponer el sitio activo de la actina G, o sea, del filamento delgado. La presencia de calcio iones es el responsable de la fosforilación de la calponina, que va a cambiar la configuración y pierde la capacidad de inhibir la contracción muscular. La cadena ligera de la miosina sinasa va a fosforilar la cadena ligera de miosina, conocida como cadena reguladora, para formar más miomicina 2 y de esa manera se forman más filamentos gruesos. La cadena ligera fosforilada permite entonces la interacción de la unión de la miosina 2 y va a producir la contracción de la fibra. La fosforilación e hidrólisis del adenosín trifosfato es lenta. Por tanto, los filamentos permanecen unidos más tiempo, por eso la prolongación, la contracción es más prolongada, y esto también requiere más energía. Ahora, la disminución de calcio en el sarcoplasma va a producir la desfosforilación de la cadena ligera de miosina. Esta descubre el sitio activo de miosina que va a producir la relajación. Entonces, así
se completa el círculo, contracción, relajación. Inervación del músculo liso. Las uniones neuromusculares, la anchura de la sinapsis es de 15 a 100 nanómetros de ancho, o sea, la hendidura sináptica. Y estas son de tipo paso, o sea, son tumefacciones en cadena, como vemos acá, en este esquema. Cada una son vesículas, cada una de estas tumefacciones presentan vesículas sinápticas que alojan la noradrenalina para la inervación simpática y acetilcolina para la inervación parasimpática. En algunos casos, ya esto lo hemos hablado, ¿no es cierto?, como los músculos del iris en el ojo, pueden recibir una inervación de manera individual. A esto es lo que se conoce con el nombre de multiunitario. Por tanto, la contracción es independiente una de otra. En cambio, a nivel del tubo digestivo, solo unas cuantas reciben la inervación y por las uniones que tienen pasa la información a esto lo que se conoce con el nombre de la inervación unitario de unidad única o de músculos lisos viscerales. Estas no pueden contraer de manera independiente, se contraen todas ellas en conjunto o no. Es así, por ejemplo, en la pared del intestino hay un segmento que se contrae, otro segmento se relaja, otro segmento se contrae, otro segmento se relaja. A eso se conoce con el nombre de peristaltismo intestinal y de esa manera entonces se transporta al interior el contenido gastrointestinal. También pueden ser regulados por factores hormonales. Así, por ejemplo, la oxitocina activa la contracción del músculo liso durante el trabajo de parto. O factores microambientales, por ejemplo, el frío. En esta época de invierno, por ejemplo, si uno sale desprotegido de ropa, fácilmente va a poder observar que sus pelos en un momento se ponen erectos. ¿Qué ha pasado? El músculo liso superficial que está adherida o que está unida al folículo piloso se contrae y eso entonces produce la erección del pelo, ¿no es cierto? Entonces, es un factor ambiental el frío que está provocando la contracción del músculo liso del folículo piloso. En este cuadro vemos las diferentes diferencias que presentan los tres tipos de fibras. Aquí está el carácter distintivo. Cuanto a núcleos, en el esquelético son múltiples periféricos, en el cardíaco es uno central, en el liso igual uno central. El retículo sarcoplasmático en el esqueleto está bastante bien desarrollado, en el cardíaco está mal definido, en el liso existe algo de retículo, no hay una cosa definida. Los tubos T están en forma de diada, triada en el esquelético, en forma de diada en el cardíaco, el liso no tiene. Las uniones celulares solamente tienen músculo cardíaco, que son los discos intercalares. La contracción en el esquelético es voluntaria, obedece a la ley del todo o nada. En el cardíaco es involuntario o rítmica todo el tiempo y es espontánea. En cambio, el liso es involuntaria, lenta y fuerte. La regeneración, el músculo esquelético puede regenerar, cardíaco y liso no. Las fibras nerviosas son somáticas en el esquelético, autónomas en el músculo liso y cardíaco. El tejido conjuntivo en el músculo esquelético está bien definido, formando capas como epineuro, perineuro, epimicio, perimicio, endomicio. Estoy hablando de tejido nervioso, disculpen. En cambio, el cardíaco está simplemente en forma de vaina, que sería un equivalente de endomicio entre las fibras musculares. En cambio, el músculo liso no tiene, pero sí tiene una forma de vaina, que es la membrana plasmática. Digo, la membrana basal que la rodea. Y el calcio en el músculo esquelético se une a la troponina C o al músculo cardíaco, en cambio el músculo liso se une a la calmodulina. Aquí llamamos a las mioepiteliales.
son células que tienen características de epitelio y de músculo. Estas son planas con múltiples prolongaciones citoplasmáticas que generalmente están rodeando las unidades secretoras de las glándulas. Esto ya hablamos en el epitelio. Contienen actina y miosina, que son entonces filamentos contráctiles. Por tanto, al contraerse, estas van a ayudar a la expulsión del conducto producido hacia los conductos glandulares. Estas células, por ejemplo, responden a la oxitocina en la glándula mamaria, en cambio en la glándula lagrimal del ojo va a responder a la acetilcolina. Y los miofibroblastos son células que tienen características de músculo y de fibroblasto. Esto quiere decir que tienen entonces en su citoplasma actina y miosina. Estas abundan en los lugares donde se produce una herida, que al contraerse acercan los bordes y de esa manera disminuyen entonces la apertura de la herida. Por tanto, encontramos en los sitios de heridas y también en la erupción dental. El diente al erupcionar entonces provoca una ruptura de la mucosa y eso es una herida. La regeneración muscular. ¿Cómo se regeneran los músculos? El músculo estriado sí puede regenerar, no tiene mitosis, o sea, la fibra en sí no se divide, pero se regenera a través de las células satélite, que indicamos que son células que tienen un solo núcleo, que están entre las fibras cardíacas comunes, y de esa manera producen una hiperplasia, que quiere decir el aumento de fibras musculares. ¿Ya? Entonces esas células van dividiéndose, formando nuevas fibras y estos se van fusionando cada vez a la masa muscular y eso produce un incremento de la masa muscular. Ese incremento de la masa muscular se conoce con el nombre de hipertrofia, ¿no? Que va a aumentar también el volumen de la fibra. En cambio, la hiperplasia ya hemos dicho que es el aumento del número de fibras musculares. Hay una hormona que es la miostatina, que es el factor beta de crecimiento transformador, que va a regular el número y tamaño de las células musculares. El músculo cardíaco no tiene capacidad para regenerar. Después de una lesión que generalmente se conoce como infarto, no hay reparación, no hay reparación de fibras musculares, pero sí es reparada ese sitio por tejido conjuntivo fibroso que va a producir una cicatriz por invasión de fibroblastos. En cambio, el músculo liso sí tiene capacidad mitótica, puede dividirse a sí mismo y así va aumentando nuevas células musculares, como ocurre, por ejemplo, en el útero gravídico, que se conoce como la hiperplasia, y también las fibras musculares pueden crecer y eso también es hipertrofia, igual que el músculo estriado. Hay otras células del tejido conjuntivo, por ejemplo, que ya hablamos que son los pericitos que rodean a los vasos sanguíneos, principalmente capilares. Estas pueden diferenciarse y pueden dar nuevas células. Y con esto terminamos, jóvenes. Bien, entonces terminamos con esto, el capítulo de tejido muscular. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, Ahora, una pregunta sobre el parcial, ¿cuándo será? el parcial está marcado para el 7 de junio. ¿Ya? Pero sin embargo, hoy tarde tenemos un repaso. Nos vamos a ver en la facultad, en sus horarios. ¿No es verdad? Sí, doctor. ¿Sobre qué van a dar?
tejido Capitales. epitelial. Bueno, menos mal que saben, porque seguro que hay muchos que no saben siquiera. Bueno, entonces nos vemos en la tarde allá en la facultad. Doctor, 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 ¿va a ser igual en la sala magna? ¿Cómo? ¿Va a ser en la misma aula? Vamos a ver si es que está disponible, sí, si no, buscaremos otra aula, pues. Gracias, doctor. Pero de todos Hasta luego, modos, doctor. nos vemos en la facultad. Yo voy a estar subiendo y bajando ahí del 5.º piso hacia la aula magna, así es que allá va a ser el examen. Bueno, yo creo que sí va a ser en la aula magna, porque siempre esa aula está vacía en ese horario. Hasta entonces. hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. doctor.